Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor, que es bueno en todo tiempo. Padre, te bendecimos, te agradecemos tu amor, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te agradecemos tu gracia, tu misericordia, Señor, el cuidado que tú tienes de nuestras vidas. Que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Gracias porque a través de Jesús el Cristo ciertamente has vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Nos has abierto un camino para regresar contigo y ciertamente somos tus hijos por tu gracia. Padre, que recibas toda la gloria en este día, que tu nombre sea proclamado con poder. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad que viene con ansiedad, con temor, con inseguridad, con incredulidad en nuestras vidas, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestras mentes, nuestros corazones en Cristo Jesús. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y en este día vamos a ver la preciosa palabra del Señor que Él por su gracia va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 29, los versículos del 1 al 9. Y vamos a leer todos juntos la preciosa palabra del Señor. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y los derrotasteis. Y tomamos su tierra y la dimos por herencia a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de tu palabra podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo esté iluminándonos, que nos des la fuerza, el poder, y especialmente estés dando sanidad a toda herida, a toda trampa, a todo molde incorrecto, toda atadura, en el nombre de Jesús el Cristo. Que podamos levantarnos en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia, para que la luz de Cristo esté alumbrando con poder a través de nuestras vidas y toda la oscuridad sea quebrantada. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. En este día, por gracia de Dios,
vamos a compartir un mensaje muy importante que tiene como título La renovación fuera del pacto, la renovación dentro del pacto. Desgraciadamente, hay muchas personas enfermas físicamente, pero también, sobre todo en este último tiempo, enfermas mentales, enfermas del pensamiento. A través de toda esta crisis mundial del coronavirus, por supuesto, ha habido grandes cambios en la manera de vivir, ¿verdad? De repente, a través de este corona, pues se han implementado leyes buscando la seguridad, pero que están coartando libertades, haciendo que las personas, en muchos casos, no tienen esa libertad que tenían antaño. Incluso muchos, por el temor que provoca la enfermedad, pues no quieren salir de casa, no quieren relacionarse con otras personas. Y ciertamente eso les crea un estado de estrés continuo, de ansiedad, también de miedo y de preocupación. Por supuesto, si uno está constantemente con ansiedad, con preocupación, es normal, el cuerpo se enferma. Es algo científico. Más del 92% de las enfermedades físicas son causadas por el estrés. Dios, cuando nos creó con todo su amor, no nos creó ni nos dio ese cuerpo físico para estar constantemente en ansiedad. A la manera original de Dios, relacionándonos con Él a través del Espíritu, podíamos gozar esa seguridad, esa paz, esa seguridad, solo estando con Él. De esa manera vivíamos en paz. No había preocupaciones, ansiedades, temores. No existía. Todo eso empezó cuando el hombre pecó, quedó separado de Dios. Ahí es cuando surge por primera vez el temor, la ansiedad, el miedo, la culpa, como consecuencia del pecado. Por eso, realmente la gente está sufriendo grandemente. Tenemos que estar viendo, no solo físicamente, sino como hijos de Dios hay que ver su realidad espiritual, que es más importante y más trascendente que la física. Y ciertamente, la única respuesta es la respuesta que Dios nos da. Solo Jesús el Cristo. Pedro lo confesó en Hechos 4:12, delante del Sanedrín, lleno del Espíritu Santo, Pedro confesó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre que ha sido dado a los hombres. ¿Por quién? Por Dios. Dios mismo, por su gracia y misericordia, nos ha dado un nombre, el nombre de Jesús el Cristo, aquel que en la cruz consumó todo. Él concluyó todo. Él abrió ese único camino para regresar a Él. Él perdonó nuestros pecados en la cruz, venció a Satanás. Y es realmente su iglesia, y cuando hablo de iglesia, por supuesto, no el edificio, sino todos aquellos que por gracia de Dios hemos podido creer, recibir a Jesús el Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, los hijos de Dios. Esos conformamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo. Y la iglesia tenemos esa misión. Somos como ese faro que está alumbrando la luz. El faro es muy importante, ¿verdad? No está puesto ahí para decorar, ¿no? No. Cuando hay una grave tormenta, cuando una nave, un barco, pierde totalmente la dirección por la oscuridad, porque el mar está realmente embravecido, hay olas de 2 metros, es tremendo. No tiene el control. En ese momento no conoce el camino para regresar a salvo en el cuerpo, y en medio del camino hay lugares donde hay rocas. Y si el barco va hacia las rocas, van a terminar en desastre, ahogados, ¿verdad? Por eso es tan importante esa luz que en medio de esa tormenta está brillando y está totalmente indicando claramente el camino para poder regresar a salvo al puerto. Solo a través de Cristo. Y eso es lo que la Iglesia está cumpliendo
como función principal, ser ese faro, aquellos que predicando que Jesús es el Cristo, están alumbrando, están mostrando cuál es el único camino para regresar a buen puerto, para volver con Dios. Por eso Jesús el Cristo está diciendo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, que es verdad y que nos lleva a la vida. Solo a través de Él podemos regresar a Dios y poder tener esa vida en abundancia, esa vida eterna. Podemos estar restaurando el hombre original con todas las bendiciones que Dios ya tenía preparadas para nosotros. Pero la Iglesia realmente también está sufriendo. También muchos creyentes que aman a Dios están con problemas físicos, pero también mentales. Están teniendo ansiedad, depresiones. ¿Por qué? Porque no están realmente aferrándose al pacto de Cristo, no están disfrutando el Evangelio. Y por no tener fuerza espiritual, realmente se desaniman. Y esos son canales que Satanás utiliza, ¿verdad? ¿Para qué? Él no puede vencernos, somos hijos de Dios, pero puede engañarnos. Y Él quiere que estemos debilitados, desanimados. Porque si estoy debilitado y desanimado, no voy a predicar el Evangelio. Y eso es lo que Él teme, que podamos estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Por eso es muy importante ver la palabra de hoy. A través del libro de Deuteronomio, el Señor habla de renovarse. Qué importante renovarse. Y ahí nos muestra claramente cuál es la manera de poder salir como creyentes de esa incredulidad, cómo poder salir de ese desánimo, de esa debilidad. Ahí en el libro del Deuteronomio nos está dando la respuesta para poder renovarnos, tener un nuevo comienzo, que eso es lo que Dios quiere darnos, levantarnos. Por eso, cuando ese hombre paralítico que estaba en el estanque de Betesda en Juan 5, 38 años paralítico, él estaba paradito ahí, ¿verdad? Pero allí el Señor fue a por él, a su encuentro. ¿Por qué? Para levantarlo, para que tomara su lecho y andara, para que andara, fuera un testigo. Realmente eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que estemos renovándonos. ¿Y cuál es la manera? Solo la palabra de Dios, la Biblia, que es la verdad, nos está dando la respuesta. En el versículo 9, ahí nos habla Dios una palabra muy importante. Dice, en el día de hoy nos dice que guardaréis y pondréis por obra las palabras que Él nos ha dado y prosperaremos en todo lo que hiciéremos. Es decir, Él nos da ese pacto. Como hijos de Dios, si estamos aferrándonos a la palabra, si estamos coordinándonos en su palabra, creyendo, siguiendo la palabra de Dios, dice el Señor que Él nos prosperará en todo. Nos levantará, nos bendecirá. ¿Para qué? Para ser testigos, para cumplir su plan y su voluntad. Es decir, que si estamos aferrados al pacto de Jesús el Cristo, si nuestra vida está alineada al plan absoluto de Dios, que es ser testigo en cada lugar que Dios nos ha puesto, el Señor nos va a proteger, nos va a guardar, va a ir delante de nosotros abriendo el camino, nos va a sostener, nos va a proteger de todo peligro. Y no nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar cumpliendo el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Por eso, el Señor está hablando claramente. Para poder renovarnos, tenemos que dejar de aferrarnos a las cosas incorrectas. En vez de aferrarnos a la palabra de Dios, que es la verdad, en vez de creerla por heridas, estamos aferrándonos al yo, a las cosas materiales, al falso éxito. Sin darnos cuenta, como creyentes, estamos aferrándonos a cosas incorrectas. Y si nos aferramos a cosas incorrectas, la respuesta es incorrecta también, ¿verdad? No puede salir una respuesta correcta, si me aferro a algo incorrecto. Y ciertamente es lo que le ocurría al pueblo de Israel. Ellos
habían sido liberados de Egipto, pero en Egipto habían estado 400 años como esclavos. Es decir, que la generación que fue liberada era una generación que había nacido como esclava. Toda su vida eran esclavos. Y por supuesto, eso había producido heridas en sus vidas. ¿Qué heridas? Tenían temor. Ellos como esclavos tenían temor. ¿Por qué? Porque los egipcios, que eran sus dueños, los trataban mal, los golpeaban, los trataban como animales. Ellos habían nacido así, con ese miedo. En cualquier momento un egipcio los podía matar. Eran como animales para ellos. Y eso era heridas. Tenían heridas también. ¿Por qué? Porque eran pobres. Y eso había causado heridas en sus vidas. Por eso, aunque fueron liberados, aunque estaban en el desierto realmente libres, todavía por esas heridas no podían disfrutar la libertad. Seguían siendo, en cierto modo, esclavos. Y eso es lo que realmente tenemos que salir. Tenemos que dejar de aferrarnos a esas cosas. Nosotros, como hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Ciertamente, a través de Cristo hemos sido liberados de Satanás, del pecado. Pero sin darnos cuenta, por esas heridas, ciertamente no estamos disfrutando del Evangelio. Y estamos teniendo respuestas incorrectas porque seguimos aferrándonos por miedo a las cosas materiales. Pensando, uy, tengo que buscar las cosas materiales. Tenemos temor todavía que nos pueda ocurrir algo. Ciertamente somos hijos de Dios. Dios nos guarda, Él es todopoderoso, es soberano. Y Él nos guarda en el hueco de su mano. Pero no estamos creyendo la palabra. No estamos coordinándonos en la palabra. Por eso ciertamente estamos desanimados continuamente. Y eso es lo que el Señor quiere que cambiemos, que salgamos de aferrarnos de las cosas incorrectas y que estemos aferrándonos a la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere. Esa es la manera de poder renovarnos. Solo dentro del pacto, dentro de la palabra, es la única manera de poder ser liberados, de poder realmente tener un nuevo comienzo, que es lo que el Señor quiere darnos. El pacto de Egipto, donde ellos se aferraban, era incorrecto. Ellos habían vivido toda su vida prácticamente allí y admiraban Egipto. ¡Qué gran nación! Uy, es el imperio más poderoso de este tiempo. ¡Qué edificios! ¡Qué ropa! ¡Qué fiestas hacen! ¿Verdad? Son impresionantes. ¡Qué ceremonias! Estaban totalmente atraídos por las cosas de Egipto, pero Egipto estaba atrapada totalmente por Satanás. Satanás obraba a través de esa cultura, a través de esa totalmente idolatría que estaban haciendo, y ciertamente el resultado, como vemos más adelante, Egipcio cayó gravemente, fue caído en desastres a causa de esa cultura de oscuridad, pero el pueblo de Israel lo admiraba. Y hay muchos hermanos, hermanas, es muy famoso, ¿verdad? El sueño americano, el irse a los Estados Unidos, porque, claro, es la primera potencia mundial y realmente allí siempre se ha dicho que si uno va, puede prosperar, de ser una persona sin recursos a levantarse como un gran millonario, ¿verdad? El sueño americano. Y miles de personas se juegan la vida para poder ir a ese país con ese sueño americano. Están admirados con la cultura, con todo lo que está en ese país, ¿verdad? Y ciertamente ese país, como otros, tiene cosas buenas, pero también la realidad es muy distinta a lo que la gente piensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese país que se levantó con el Evangelio, ciertamente ahora mayoritariamente se está aferrando a otras cosas. Por eso está teniendo muchísimos problemas. Hay estados donde está legalizada, por ejemplo, la marihuana, la droga. Es algo legal. Y por supuesto, la gente consume y está teniendo muchísimos problemas. Hace un tiempo fueron unos misioneros a vivir allí y pusieron a su hija en una high school. Se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque más del 90% de los alumnos tenían problemas de drogas. Y ciertamente, aunque es un país con cosas muy buenas, igual que ciertos países de Europa, pero realmente por estar en una cultura de la oscuridad,
realmente, aunque parece algo muy bonito, muy grandioso, realmente está llevando a la destrucción a las personas, especialmente a los jóvenes. Están habiendo muchos jóvenes con problemas no solo de drogas, sino también con problemas totalmente de divisiones, de obsesiones, adicciones de todo tipo, y cada vez es peor. Por eso ciertamente tenemos que ver la realidad espiritual, no dejarnos impresionar por esa apariencia. Si no está el Evangelio, no funciona. Si es la cultura de Satanás, viene el fracaso, viene la maldición. Y ciertamente el pueblo de Israel todavía estaban anhelando Egipto. Uy, qué bien se estaba en Egipto. Muchos de ellos querían regresar. Y ciertamente a causa de eso le venían problemas continuamente. Por eso el Señor en el desierto lo que quería es que renovaran, que dejaran esas cosas incorrectas. Y nosotros ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero para no ser influenciados por el mundo, sino para estar influenciando a la gente que vive en el mundo con el Evangelio, para que puedan estar siendo salvados a través del Evangelio de Jesucristo. Por eso es muy importante que estemos en primer lugar aferrándonos a las cosas correctas, solo al pacto de Cristo que ha vencido a Satanás en la cruz, que ha perdonado nuestros pecados, que ha abierto el único camino para poder regresar con Dios. Ese es el nombre poderoso de Jesucristo que murió, pero al tercer día resucitó y Él vive y tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él está con nosotros, dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tengo que salir de esas cosas incorrectas. Ya no necesito aferrarme a lo mío, a lo material, a la fama, al poder, a lo carnal. Eso fuera, eso lleva al fracaso. Tengo que estar renovándome dentro del pacto de Jesús el Cristo, en su preciosa palabra, que es verdad, que siempre se cumple. Eso es lo que el Señor quería hacer en esos 40 años por el desierto. A veces nos vienen situaciones difíciles y ahí pues un poco entra incredulidad, ¿verdad? Pero no es así. Dios es soberano, somos sus hijos preciosos. Cuando estamos en ese tiempo de grave dificultad, Dios está haciendo algo importante en nuestras vidas. Está obrando profundamente para darnos lo más importante, para darnos sanidad, para que nos aferremos solo a Jesús el Cristo, para que estemos renovándonos. Porque somos así. Cuando todo va bien, sin darnos cuenta, ya no buscamos a Dios igual, ¿verdad? Y a veces necesitamos esas situaciones donde nos sentimos tan débiles para de verdad empezar a buscar al Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y a veces tenemos que llegar a ese momento donde nos damos cuenta que no somos nada, que necesitamos a Cristo para que Él pueda sanarnos, para que Él pueda darnos ese nuevo comienzo, para que podamos empezar de verdad, salir de esas cosas incorrectas y alinearnos ciertamente a la palabra de Dios, al pacto del Evangelio. Por eso, yendo por el desierto, también todas las naciones que les rodeaban eran naciones de idolatría. Y ellos tenían que darse cuenta que todas esas naciones, aunque dieran una apariencia de que era bonito, atractivo, eso lleva al fracaso, continuamente, lleva al desastre. Por eso necesitamos dejar todas esas cosas incorrectas y renovarnos dentro del pacto. Dios, por su gracia, quiere darnos ese nuevo comienzo. Y la única manera es aferrándonos a las cosas correctas, al pacto de Cristo. Dentro del pueblo de Israel había algunos que estaban en rebeldía, como Coré. Él era un levita, era la tribu que Dios iba a utilizar para dar el culto, pero ciertamente él estaba en rebeldía, aferrándose todavía a cosas incorrectas. Por eso vino destrucción a su vida, a su familia y desgraciadamente a gran parte del pueblo de Israel. Por eso hay que salir continuamente de esas cosas incorrectas que llevan a respuestas incorrectas y que de verdad podamos estar renovándonos solo dentro del pacto. Solo a través del Evangelio podemos tener
ese nuevo comienzo que Dios quiere darnos. Por eso dice la palabra: yo os daré un pacto nuevo del que no habéis entendido. El versículo 4 dice que el Señor iba a abrir los ojos para que pudieran entender ese pacto. Todavía no lo entendían. Y Dios quería darles ese pacto, que lo entendieran, para que pudieran experimentar esa renovación. ¿Y cuál es el pacto? El pacto eterno de Jesucristo que Dios nos da por su gracia. Nada más el hombre pecar en Génesis 3. Allí en Génesis 3:15 aparece el protoevangelio, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo. Y ciertamente desde entonces, continuamente, libro tras libro, capítulo tras capítulo, Dios nos da ese único y principal mensaje, que Jesús es el Cristo, que fuera de Cristo hay destrucción. Solo en Cristo podemos tener la verdadera vida. Y ciertamente al aferrarnos al pacto a través de la fe, podemos estar viviendo ya conforme a la palabra y teniendo victoria, porque en ese momento Dios se encarga de nosotros. A través de creer en Cristo somos hijos de Dios. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando estamos aferrándonos al pacto de Cristo y entendemos cuál es su deseo, la dirección de Dios, ¿cuál es? En el Antiguo Testamento la dirección era Canaán. Eso representa la evangelización mundial. En el Nuevo Testamento la dirección es la evangelización mundial. Mateo 24:14. Porque cuando sea predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio suyo, entonces vendrá el fin, y Cristo vendrá en su segunda venida. Por eso esa es la dirección que tenemos que tomar. Y si estamos dentro de ese pacto de la evangelización mundial, ciertamente Dios abre camino donde no lo hay, porque nada ni nadie puede bloquear este precioso evangelio. Por eso, aunque eran una minoría, aunque eran débiles, y a veces podemos pensar que somos así, ¿verdad? Porque realmente somos así. Pero Dios está con nosotros y Él tiene toda la victoria. Nosotros nos apoyamos en Cristo, y dentro de Cristo, dentro del pacto de la evangelización mundial, Dios obra de manera tremenda. Por eso, con esa minoría, como Josué y Caleb, pudo conquistar esa tierra prometida como Dios les había dicho, vencer 7 pueblos, vencer 31 reyes, a través de una minoría, pero que se aferraron, tuvieron fe en el pacto de Cristo, iban en la dirección de Dios. También a través de esa minoría, como fueron Samuel, David, pudieron estar en la época de los filisteos teniendo la victoria. Incluso en la época donde el pueblo de Israel había caído en idolatría y estaban siendo atacados por los asirios, por los sirios. Allí Elías, Eliseo, eran una minoría, pero se aferraron al pacto y ciertamente a través de ellos Dios levantó grandes respuestas. Levantó en el Monte Carmelo, allí les dio victoria en esa guerra espiritual para que su pueblo dejara la idolatría. A través de Eliseo se levantó ese movimiento de Dotán, donde también les dio victoria sin pelear, incluso salvaron a sus enemigos. También en el tiempo de la cautividad, 70 años estuvieron en Babilonia, pero allí, a través de esa minoría como Daniel, sus 3 amigos, Esther, Mardoqueo, Dios obró grandemente y pudo estar predicando el evangelio en esas naciones totalmente idólatras. Y también incluso en la época de la colonización de Roma, donde estaba el Imperio Romano. Allí también, a través de esa minoría que conformaba la iglesia primitiva, Dios los utilizó grandemente y disfrutando del pacto de Jesús el Cristo, disfrutando del pacto del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, Dios utilizó esa minoría para en 313 años conquistar todo ese poderoso humanamente Imperio Romano. Por eso, ciertamente, si tomamos el pacto de Cristo, si enfocamos nuestra vida al deseo de Dios, que es la evangelización, Dios va a levantar las mismas respuestas en nuestras vidas. Y eso es lo que quería darles al pueblo de Israel. Parecía un tiempo difícil, pero en realidad
era el tiempo de mayor bendición, el tiempo de poder renovarse, de dejar lo incorrecto y empezar a cerrarse al pacto de Cristo, solo Cristo y nada más. Tenemos que estar enfocándonos al pacto de Cristo, orando para que el reino de Dios se establezca y con el poder del Espíritu Santo ser testigos, proclamar el Evangelio en cada lugar que Dios nos ha puesto. Ciertamente, si estamos dentro de ese pacto, como dice el versículo 9, Él nos hará prosperar en todo. Él abrirá las puertas, nos dará los encuentros para que podamos proclamar este precioso Evangelio. También está hablando en los versículos 1 y 2, que vean cómo Dios ha obrado en el pasado, cómo realmente con el pacto del sacrificio de sangre que Moisés recibió en el monte Horeb, y ese sacrificio de sangre es la Pascua, representa el sacrificio de Jesús el Cristo. Al poner la fe en Cristo, ellos fueron liberados. Fue la única manera de poder ser liberados, de salir de la esclavitud de Egipto. Y ciertamente el Señor se lo recuerda y tenemos que ver también nuestro pasado. Nosotros, ¿dónde estábamos sin Cristo? ¿Dónde estábamos? Estábamos sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Un desastre. ¿Cómo hubiéramos terminado sin Cristo? Ni imaginamos, ¿verdad? Pero éramos totalmente infelices. Pero por gracia de Dios, cuando Él vino a nuestra vida, porque fue Él que vino a buscarnos, cuando por su gracia pudimos poner a través de la fe, nuestra fe en Jesús el Cristo y recibirlo en nuestro corazón, en ese momento pudimos estar recibiendo esa salvación, pudimos convertirnos por su gracia en sus hijos. Y desde ese momento Él está con nosotros. Y es verdad, ese Dios que está con nosotros, que obró de esa manera tan poderosa, que cambió totalmente nuestras vidas, es el Dios que está con nosotros hoy. Por eso hay que ver cómo en el pasado Él, que nos ha amado tanto, que nos ha bendecido tanto a través de Cristo, ¿ahora nos va a dejar solos? No, tiene todo preparado para nosotros. Por eso hay que ver el pasado, cómo nos ha ido guiando hasta ahora. Ciertamente, desde que nos tomó de sus manos, no nos ha faltado nada, nos ha guardado, nos ha protegido, y todas las cosas que nos han ocurrido, que realmente no entendíamos en su tiempo ni nos gustaban, ahora vemos que era un tiempo de bendición, que era necesaria para nuestras vidas. Por eso es muy importante que veamos esas evidencias del pasado. El pueblo de Israel, cuando tomó el pacto de Cristo, vio cómo Dios levantó esos 10 desastres, esos 10 milagros. ¿Para qué eran esos 10 milagros? Para derrotar totalmente la idolatría. Egipto era una nación idólatra, tenían dioses falsos dioses de todos los colores, de todos los tamaños, y ciertamente la idolatría es algo que Satanás utiliza para traer destrucción. Nosotros no podemos por nuestras fuerzas vencer a Satanás, pero Cristo en la cruz ya ha vencido a Satanás. Por eso cuando tomamos el pacto de Cristo y oramos, en ese momento la oscuridad es quebrantada en el nombre de Jesucristo y vemos las evidencias. Cómo al tomar el pacto de Cristo, esos 10 desastres destrozaron totalmente la cultura de la oscuridad. Y también cuando salieron, les vino una dificultad tremenda. ¿Cuál era? El faraón fue a por ellos con sus carros y delante tenían el mar rojo que les bloqueaba el paso. Era una dificultad tremenda, pensaban que iban a morir, pero ciertamente Dios también utilizó eso. Y Moisés tomó el pacto, oró. Esa noche Dios, por su gracia, envió un viento que abrió el mar, hizo un camino en seco, por donde el pueblo de Israel pudo cruzar. Y cuando los perseguidores iban detrás, Dios por su gracia cerró el mar, derrotó a sus enemigos. Por eso ciertamente, si estamos dentro del pacto, como ellos vieron en el pasado, podemos tener dificultades, pero Dios utiliza esas dificultades para bendecirnos. No son problemas, son respuestas. Por eso dentro del pacto, ciertamente Dios abre camino donde no lo hay. Y Él
Les estaba hablando que vieran las evidencias del pasado y tenemos que estar mirando. Acuérdense, desde el día que Cristo vino a su vida y se convirtieron en hijos de Dios, vean cómo Dios, por su gracia, cómo nos ha ido guiando, cómo nos ha ido protegiendo, cómo nos ha ido abriendo camino donde no había. Ese es nuestro Dios, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que renovarnos, hay que dejar las cosas incorrectas, que dejemos de aferrarnos a las heridas del pasado, a lo material, a mi yo, a totalmente el falso éxito, que estemos aferrándonos solo al pacto de Jesús el Cristo, solo al pacto de la evangelización mundial. También quería que vieran esas evidencias de hoy, porque lo más importante es que hoy disfrutemos. El tiempo, la verdad, pasa muy rápido. Hay hermanos, hermanas que están siempre pensando en el pasado. El pasado ya pasó. No lo podemos cambiar. Dentro de Cristo ese pasado es una plataforma. Dios lo ha permitido para que dentro del Evangelio lo utilicemos para poder ayudar a otras personas que quizás están en esa situación. El futuro, por mucho que pensemos en el futuro, todavía no ha llegado. Lo más importante es el hoy. Y hoy es un día que Dios nos da por su gracia. Es un día irrepetible, un día que no vamos a volver a vivir. Y dentro de este día de hoy, Dios tiene grandes respuestas preparadas para nosotros. Por eso ciertamente tenemos que estar cada día, como el pueblo de Israel en el desierto, centrados en el tabernáculo. En ese caminar por el desierto, en ese tiempo de dificultad, Dios hizo que construyeran el tabernáculo, una iglesia móvil. ¿Para qué? Para dar culto continuamente a Dios, para aferrarse a su palabra continuamente, para orar continuamente, para experimentar que Dios estaba con ellos. Porque si empezaban a mirar el camino humanamente, era desolador. Era un camino que nunca habían caminado. Podían venir enemigos, también podían quedarse sin comida. Era un desierto. Pero Dios lo hizo para que miraran cada día ese tabernáculo, que cuando plantaban el campamento, ciertamente estaba justo en medio, ¿verdad?, de todo el campamento. Todas las tiendas tenían la puerta orientada al tabernáculo, para que nada más levantarse al abrir su tienda, lo primero que vieran fuera el tabernáculo y empezaran a orar, a darle toda la gloria a Dios, a creer que Dios estaba con ellos. Y nuestra vida, para poder disfrutar del día de hoy, tiene que ser así, no hay otra manera. Es la manera que Dios nos ha dado por su gracia. Cada día, al abrir nuestros ojos, lo primero que podemos disfrutar es que Dios está con nosotros. Podemos darle gracias cada día por Cristo, que ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así disfrutamos de las evidencias del hoy. Podemos orar. Esa oración que disfruta del respaldo del trono celestial, esa oración que da las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y podemos disfrutar al orar cómo Dios en ese día nos va a abrir puertas para que la luz de Cristo alumbre a través de nosotros cada día. Si estamos orando y disfrutando de Emmanuel, Dios con nosotros, Él nos va a dar encuentros, nos va a enviar personas para que podamos compartirles el precioso evangelio de Jesucristo y puedan estar recibiendo esa salvación que Dios tiene preparada. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día sea el tiempo de renovarnos. ¿Cómo? Solo dentro del pacto. Es la única manera de poder renovarme. Hay gente que quiere cambiar su vida, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo me voy a apuntar al gimnasio y voy a cambiar mi vida. Y es muy bueno. Es algo necesario también cuidarse físicamente. Otros dicen, bueno, pues voy a dejar esta cosa y ya voy a cambiar mi vida. Otros dicen, voy a aprender inglés. Voy a cambiar mi vida totalmente, ¿no? O voy a dejar de hacer esto. Pero no funciona, y aunque lo hagan, realmente su vida no cambia, ¿verdad? Porque realmente la única manera de cambiar es lo que estamos aferrándonos. En Cristo somos nuevas criaturas, pero como hijos de Dios
La única manera de cambiarse es también centrándonos cada día en su palabra, concentrándonos en Él, tomando el pacto, restaurando la fe, el poder espiritual, la plenitud del Espíritu Santo. Cuando nos aferramos a Cristo, cuando nos aferramos a su plan absoluto, que es la evangelización mundial, en ese momento vamos a ser renovados. Va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual, va a cambiar también nuestros ojos. Vamos a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo? A través del Evangelio. Vamos a poder en verdad disfrutar que Cristo, que ha resucitado, está con nosotros. Vamos a ver cómo realmente Él tiene todo preparado para nuestras vidas y que todas las dificultades son en verdad una oportunidad, un tiempo para glorificarle, un tiempo para poder recibir esa sanidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada día, como el pueblo de Israel por el desierto, Eloi, que estemos gozando de ese culto continuo con Dios, que podamos dentro del culto gozar de las 3 fiestas, la Pascua, el Pentecostés, la cosecha, que significa la salvación en Cristo, el poder del Espíritu Santo, el respaldo del trono celestial, que podamos estar aferrándonos cada día a la palabra. Ciertamente Dios nos va a dar la victoria. Si estamos dejando esas cosas incorrectas, si estamos renovándonos dentro del pacto, dice su preciosa palabra. Guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. Ciertamente, vamos a ver cómo su palabra se cumple, cómo Dios nos guarda cada día, cómo nos protege, cómo nos abre las puertas, cómo Él cambia lo que para nosotros es absolutamente imposible. Por eso que se estén aferrando en este día a la palabra de Dios, que estén renovándose dentro del pacto de Jesús el Cristo, que sea ese horario donde puedan dejar de aferrarse a cosas incorrectas. Solo Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros por tu gracia todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que en este tiempo podamos dejar de aferrarnos a cosas incorrectas, que nos aferremos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que podamos aferrarnos al pacto de la evangelización mundial. Padre, que estés obrando poderosamente y que sea ese tiempo para renovarnos. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Bendice especialmente cada uno de los países hispanos, que tu gracia y tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Padre, levanta a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que este tiempo, que igual están pasando dificultades, sea el tiempo para renovarse dentro del pacto. Que puedan compartir la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Ciertamente son esos evangelistas que Dios ha llamado en este tiempo para bloquear todos los desastres con el Evangelio. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo tan importante del mensaje de sanidad. Les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.